¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué emocionada estoy de saludarlos en esta semana porque regresamos. Nos tomamos una semanita de vacaciones, pero estamos aquí listísimos para continuar con nuestro taller. Ya no seas codependiente. Y me alegra muchísimo el ánimo, el entusiasmo que aquí en persona y también a través de las redes sociales están manifestando las personas que están consumiendo este contenido. Qué padre que lo encuentren útil y que estén trabajando en su sanidad, en su liberación. Eso me emociona demasiado. Bueno, y el tema de hoy es un tema muy importante. El tema, el autoestima, la autopercepción. ¿Cómo me percibo a mí misma? ¿Cuál es la imagen que tengo de mí misma? Y esto es bien importante porque si no trabajamos nuestra autoestima, entonces vamos a ralentizar el proceso de sanidad de la codependencia. Déjenme les digo rápidamente lo que dice la inteligencia artificial acerca de la autoestima. Me gustó su definición. Dice que la autoestima es la valoración y el aprecio que una persona tiene de sí misma. Debemos estar claros, remontándonos al capítulo 1, donde vimos este triángulo de juego o de acción o de operación de los codependientes, que entramos a rescatar, pero con la necesidad de ser apreciados, de ser valorados, de ser reconocidos, etcétera. Entonces desde ahí ya se va diciendo que nuestra autoestima está baja, está mala, está deficiente y por lo tanto queremos que otra persona sea la que nos nutra, que nos valore, que nos manifieste aprecio. Entonces también el autoestima incluye su propia imagen, las habilidades, los logros y los defectos. Una autoestima saludable, dice, es fundamental para el bienestar emocional y mental. Entonces hay algunos componentes, estos autos que conforman la buena autoestima, y es el autoconocimiento. Y en esta charla que vamos a tener hoy vamos a hacer un rápido viaje de autoconocimiento, entender por qué nos percibimos de la manera que nos percibimos, por qué pensamos que somos quien pensamos que somos. Entonces el autoconocimiento, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades. También la autoestima tiene este componente que se llama autoaceptación, que es aceptar y valorar nuestras propias características y nuestros logros. Seguramente no tenemos las características de otro, ni hemos alcanzado los logros de otro, pero tenemos características propias y son buenas, y también logros que son dignos de reconocimiento. También otro componente de la autoestima es la autoconfianza, y eso es creer en tus propias habilidades y en tus propias capacidades, de modo que no tengas que estar necesitando que otro te valide o te apruebe. Y finalmente, el último autoconcepto de la autoestima es el autorrespeto. Respetar tus propios derechos y tus propias necesidades. Un codependiente siempre tiene deseo, hambre, necesidad de que se le reconozcan sus derechos y sus necesidades. Pero ojo, amigos y hermanos, porque todo empieza con que tú misma te respetes, tú mismo te respetes y reconozcas cuáles son tus necesidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus capacidades y tus logros. Muy bien, vamos a la autoestima. Sin embargo, yo les ofrezco esta definición. Autoestima es un retrato que hacemos de nosotros mismos, pero lo hacemos a partir de los datos que nos aportan las personas y a partir de las situaciones que nos rodean. Dicen los estudiosos que la autoestima se conforma principalmente en los primeros 5 años de vida. Entonces estamos haciendo un autorretrato, un dibujo de nosotros mismos, y estamos diciendo, ay, mira qué seria es, y ponemos, soy seria. Ay, mira qué inteligente, soy inteligente. Ay, mira qué descuidada, soy descuidada. Ay, mira esto, mira aquello. Entonces, en base a los datos de las personas que están alrededor de nosotros, hacemos nuestra imagen, nuestro autorretrato, y ahí empezamos a definirnos. Y esto es de poner especial cuidado y atención. ¿Por qué? Porque los datos que nos están ofreciendo las personas que están alrededor de nosotros simplemente pueden ser percepciones. Es decir, ellos nos están percibiendo de una o de otra manera, pero no necesariamente significan que sean la realidad. Por eso dijimos que íbamos a hacer ahorita un viaje de revisarnos y de conocernos a nosotros mismos. Tengo en esta diapositiva siguiente una casa, porque hay una historia, se las quiero contar.
Dicen que un matrimonio joven finalmente había adquirido su casa en los suburbios en Estados Unidos e hizo una fiesta de recepción. Invitó a compañeros de trabajo y familia, pusieron la casa muy bonita, ciertas de alimentos para degustar y compartir, y pensaban tener una velada muy agradable. Pero pronto llegaron los invitados, pero se estuvieron despidiendo muy temprano, muy rápido. Muchas gracias, qué linda tu casa, felicidades, pero tenemos que irnos. Y se fueron yendo. Y entonces se quedaron muy sorprendidos que su reunión o su recepción de fiesta de bienvenida a la casa había terminado muy pronto. Al terminar la noche, platicaba el matrimonio, ¿qué habrá pasado? Pues si se veían contentos y había suficientes snacks y estaba todo cómodo, había donde sentarse. No, pues quién sabe, muy raro. Regresan a la siguiente semana a laborar, a trabajar, y se encuentran con sus compañeros, y cada uno de ellos empiezan a indagar con sus amigos que invitaron a la recepción, ¿por qué se fueron tan temprano? Y entonces, tras de insistir y no, dime con confianza qué es lo que pasa, esto y aquello. Entonces los amigos empezaron a decir, ¿sabes qué? Tu casa bonita, el lugar increíble, los amamos mucho a ustedes, los apreciamos, pero la verdad nos fuimos de ahí porque la casa tenía un aroma muy desagradable. Despedía ¿en serio? Ellos muy sorprendidos. ¿A qué olía? Pues a suciedad, como a basura. Entonces ellos cayeron en cuenta que cuando ellos llegaron a esa casa todavía no pasaba el servicio de limpia. Entonces, como era un matrimonio, no consumían demasiado, por lo tanto no generaban tanta basura, y lo que hicieron fue depositándola en el sótano de la casa. Y cuando las visitas llegaron, pues ellos ya habituados al mal olor, no les pareció significante, pero las personas que llegaban externos sí percibieron todo ese aroma que les resultó incómodo y desagradable, y terminaron yéndose temprano. Les platico esta historia porque así nosotros hemos tomado información que puede ser basura de personas alrededor de nosotros que dijeron acerca de nosotros, y la hemos almacenado por ahí en nuestras vidas, y eso despide un aroma desagradable. Estoy hablando de autoestima, de cómo nos percibimos, y a veces tenemos ideas de nosotros mismos que son muy lejanas, que son muy equivocadas, sin embargo están ahí. Entonces esa basura que hemos nosotros recibido, recopilado de aquí y de allá, no sé, alguien malhumorado, amargado, herido, lastimado, todos topamos con personas así a lo largo de nuestra vida, y en nuestra primera infancia no faltó quien te irrespetara, quien te insultara, quien te menospreciara, quien te desvalorizara, etcétera, y recibimos esa basura y la guardamos. Y ya grandes, alguien nos dirá, no tiene sentido que pienses eso de ti, sin embargo, lo sentimos, pensamos eso acerca de nosotros mismos. Bueno, toda esa información que hemos recibido de papás, de hermanos, de abuelos, con la gente que nos criamos en nuestros primeros 5 años de vida, son datos, y nosotros vamos haciendo un dibujo, una imagen en base a esa información que nos han dado. De esa información surgen ciertas emociones, a veces incómodas, a veces poco saludables, a veces dolorosas, y esas emociones desprenden pensamientos. Empezamos a tener un pensamiento acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de otros y acerca de nosotros mismos, que está sustentado en esa basura que nosotros almacenamos en algún momento. De ahí, de los pensamientos, producen actitudes, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, y llegamos a tener ciertos hábitos de conducta, y muchos de nosotros codependientes, pues hábitos destructivos. Entonces la raíz de nuestros problemas en cuanto a la autoestima es la basura que nosotros hemos aceptado como datos, y desde ahí hemos fabricado nuestra propia identidad o nuestra propia autopercepción. ¿Qué necesitamos hacer para trabajar con nuestra autoestima? Lo primero es reconocer las mentiras que hemos creído. Las mentiras que hemos creído, que no puedes, que sí puedes, que sí logras, que no logras, que sí vales, que no vales. Necesitamos reconocer esas mentiras que nosotros hemos creído. Ahorita qué padre con el tema de las diversas inteligencias, ¿no? Que se dice del que es inteligente musical, del que es inteligente a la hora de hablar, de expresarse, de los que son inteligentes a la hora de ubicarse y cosas así. Pero algunos venimos de una época que eras inteligente o no eras inteligente. Se esperaban cosas de ti o no se esperaban de ti.
Por ejemplo, si alguien era corpulento, hábil para los trabajos de campo, para los trabajos manuales, y en tu casa lo que se requería era eso, pues entonces te aplaudían. Pero qué tal que había otro que no tenía esas características, pero tenía otras, era artista, era sensible, era creativo, etcétera. Entonces, por eso digo que son mentiras, porque tal vez te descalificaron por no ser como él, pero no tiene nada de malo con ser como finalmente eres, porque al final de cuentas Dios nos hizo a todos y a cada uno diferentes. Entonces necesitamos hacer un viaje y revisar cuáles son las mentiras que nosotros hemos creído. Entonces, a veces se nos ha dicho por tanto tiempo, este es igualito al abuelo, mira nada más, hasta el ceño tiene igualito que el abuelo, siempre enojón, siempre callado, siempre, y vamos creyendo eso y lo vamos haciendo parte de nosotros mismos. Pero si es una mentira, la necesitamos reconocer y renunciar a ella y rechazarla. Me gusta mucho saber que la autoestima es un autorretrato que hacemos, pero no tiene que estar estático. Es dinámico, puedes borrarle ciertas pinceles y pinceladas y ponerle otras tantas. En mi propia vida les puedo dar un ejemplo. Yo no soy quien era cuando tenía 5 años, ni cuando tenía 10, ni cuando tenía 13. Es más, les doy un ejemplo de manera general. Vemos a veces hombres o mujeres jóvenes en su edad, jóvenes y solteros, y los vemos como tímidos, como inseguros, como perdidos, y de pronto se casan. Y muchos de ellos cambian totalmente, dejan de ser inseguros, tímidos y ahora se vuelven unas personas muy confiadas, muy seguras. Y lo único que pasó, en mi opinión, es que se casaron con un hombre o con una mujer que los ama y les empezó a dar otros datos, les empezó a dar otra información. Wow, tú eres valioso, yo te amo, yo te aprecio, yo te estimo, yo te reconozco, yo te admiro, tú me inspiras. Y entonces empiezan a hacer una imagen distinta de ellos, un autorretrato, y de esa manera se empiezan a desenvolver. Entonces, reconozcamos las mentiras que hemos creído, renunciemos a ellas y rechacémoslas, y entonces necesitamos reemplazarlas con verdades de Dios. Por eso a veces es importante en nuestra ruta por la vida encontrarnos con relaciones que sanan, personas que son capaces de ver más allá de nuestras realidades, de apostar por lo bueno de nosotros. No sé, venimos de un contexto donde ya se nos quedó que no somos capaces, que no servimos, que no somos el orgullo de la familia, y como que nos vamos quedando ahí, pero salimos a otra relación. No tiene que ser una relación de matrimonio como lo mencioné en el pasado, una relación laboral, una relación de amistad, una relación, no sé, diferente, pero que ellos pongan el foco en otras cosas que en mi casa no veían, y eso también me ayuda para que yo vaya reemplazando esas mentiras que he creído y empiece a tener una óptica diferente acerca de mí mismo. La propuesta que la Biblia hace y que nosotros hacemos es que todas esas mentiras las desechemos y las reemplacemos por verdades de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que diga el débil, fuerte soy por lo que Dios ha hecho en mí. Diga el pobre, rico soy. Entonces, tener una perspectiva divina hace que nosotros vayamos sanando nuestra autoestima. Entonces, necesitamos en este ejercicio de sanar nuestra autoestima, reencuadrar nuestros pensamientos para que reflejen nuestras nuevas creencias, poner en un cuadro distintos. Entonces, identificamos, corregimos creencias que hemos tenido acerca de Dios. Por ejemplo, en cuanto a mi autoestima, hay gente que en un ánimo compasivo, cuando eres niño y estás en medio de una tragedia, por ejemplo, que murió tu papá o murió tu mamá o murió alguien cercano, o estás en una catástrofe económica o te abandonaron, etcétera, cualquier cantidad de situaciones, y a veces personas a nuestro alrededor dicen, pobrecito. No en un ánimo de menosprecio, simplemente porque se conduelen de la situación en la que estamos, y en ese pobrecito te arrojan muchos datos. Pobrecito porque estás solo, pobrecito porque no tienes esperanza, pobrecito porque no la vas a hacer, pobrecito porque no tienes quien te ayude, pobrecito porque no tienes futuro. Dicen mucho en ese pobrecito, ¿no? Y en ese pobrecito entonces nosotros empezamos a tener creencias equivocadas acerca de Dios. No, pues ¿dónde estaba Dios que se murió mi mamá?
¿Dónde estaba Dios que se murió mi papá? ¿Dónde estaba Dios cuando fui abandonado? ¿Dónde estaba Dios cuando fui abusado? ¿Dónde estaba Dios cuando fui vendido? Y entonces empezamos a tener una creencia inexacta o corrompida acerca de Dios. Y tener una idea mala acerca de Dios nos hace que tengamos una idea, una creencia mala acerca de nosotros mismos. Si Dios no estaba en mi catástrofe, entonces ciertamente yo soy un desamparado, un desventurado, un desprotegido, un alguien que no tiene ninguna esperanza. Y en ese sentido empezamos a tener creencias acerca de otros que también pueden ser equivocadas. Uy, él qué padre, uy, él sí, él es mejor que yo, no, él sí puede, no, él sí va a lograr cosas, no, a él sí se le sirvieron todo en charola de plata. Y empezamos a tener toda esta clase de ideas, de creencias que son corrompidas. Y estas creencias erradas, equivocadas, corrompidas acerca de Dios, acerca de mí y acerca de otro, hacen que nos vayamos al fondo, ahí donde tenemos que usar estrategias locas para salir adelante, y una de ellas pues es el control. Entonces, cuando llegamos al fondo, nos han llevado al fondo creencias corrompidas, manera equivocada de pensar, por supuesto emociones muy dolorosas y una conducta destructiva. Porque imagínate este escenario, a temprana edad te abandonaron, tú desarrollaste una creencia equivocada acerca de Dios. A Dios no le importo, Dios no me ve, Dios no se ha interesado por mí. Y luego entonces empiezas a tener creencias acerca de ti mismo. Estoy en esta ruina, no tengo otra, solamente voy para más bajo, no tengo cómo resolver. Tenemos otra creencia de los otros, puede ser a los otros les va mejor, etcétera. Y entonces eso hace que yo tenga una conducta destructiva, que me dañe en la manera que hago. Pero cuando me detengo y analizo las mentiras que me han llevado hasta esa posición donde tengo sentimientos y emociones dolorosas que me lastiman, y entonces yo empiezo a corregir. Yo empiezo a corregir. Me encanta la palabra de Dios cuando dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te voy a recoger. Se olvidará la madre del que lo dio a luz, pero yo no me voy a olvidar de ti. Entonces es un asunto de empezar a acomodar todas nuestras creencias. ¿Quién es Dios? Dios es un Dios malo, Dios es un Dios indiferente, Dios es un Dios ausente, Dios es un Dios que abandona. Empiezo a corregir esas creencias y también cómo me percibo a mí mismo y por supuesto cómo percibo a los otros. Cuando eso pasa, entonces yo tengo una conducta transformada, una mente renovada, y en mí puede haber más alegría, puede haber gozo y paz. Entonces decía el salmista en el Salmo 139, verso 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque seguramente no podemos hacer mucho con relación a las circunstancias que nos han pasado, pero podemos hacer todo en cuanto a qué respuesta le vamos a dar a las circunstancias que hemos vivido, que hemos pasado. Por eso el salmista dice: ve si hay en mí camino de perversión, si yo he torcido las cosas, mi camino, por las creencias equivocadas que he tenido. Dicen por ahí que no somos lo que sabemos, sino lo que creemos. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber que una gripe es resultado de esto, y que tengo que atenderlo de esto y de esa manera, pero yo creo que con un caldito de pollo y con un cierto medicamento y con dormir un día entero completo y con ponerme calcetas, con eso me voy a curar. Entonces yo voy a hacer lo que creo, no lo que sé. Voy a terminar haciendo lo que creo, no lo que sé. Entonces nuestras creencias influencian y controlan toda nuestra vida. Por eso la palabra del Señor dice que así como somos dentro de nuestro corazón, así somos. Y la verdad es que desarrollamos creencias acerca de todo. Creencias acerca de quiénes somos. Desarrollamos creencias acerca de en quién podemos confiar y en quién no podemos confiar. Desarrollamos también creencias acerca de cuánto valemos, acerca de cuál es nuestro propósito en la vida, y también desarrollamos una creencia acerca de quién es Dios. Pero son creencias, no tienen que ser realidades.
¿Cuánto vales? No, yo no valgo nada, yo soy lo último, yo no sé qué, no sé qué. Es una creencia, no es verdad. O sea, somos tan valiosos, tenemos tantos derechos, tenemos en el ámbito legal tenemos derechos tanto como responsabilidades y obligaciones, porque somos personas valiosas, por eso tenemos derechos y por eso tenemos obligaciones. En el ámbito espiritual somos sumamente valiosos, valimos la sangre de Cristo. Él derramó su sangre para redimirnos a ustedes y a mí. Entonces eso de que no, yo no valgo nada es una creencia finalmente equivocada. Hay personas alrededor de nosotros que ciertamente pueden estimar que no valemos nada, pero hay otras tantas que nos estiman valiosas. Entonces, una mentira que se considera como una verdad afectará nuestras vidas como si fuera una verdad, aun cuando sea una mentira. Si yo tengo una creencia equivocada acerca de Dios, me va a afectar, aunque sea una mentira. Si yo tengo una creencia equivocada acerca de mí mismo, me va a terminar afectando, aunque sea una mentira. Hay personas, fíjense, que me ha tocado a mí en mi trabajo en terapia, que ellos tienen creencias equivocadas acerca de su familia, y cuando los hemos reunido, hemos tenido una sesión de familia, y la familia comprueba, no, para nada, y empiezan a decir, mira, hemos estado ahí, te queremos, te respetamos, te validamos, por eso esto y esto y esto y esto y esto y esto y aquello. La persona se queda sin argumentos, pero no importa, porque es una creencia. Él sigue creyendo que quieren a todos menos a él, que todos son importantes menos él. Entonces no importa, a veces no importa todos los argumentos que se te presenten si tú decides seguir aferrado a una creencia equivocada acerca de ti, acerca de Dios y acerca de otros. Entonces una mentira que se considera verdad afecta nuestras vidas como si fuera verdad, aún cuando sea mentira. Entonces necesitamos reconocer nuestras creencias. ¿Qué crees tú acerca de y por qué lo crees? Y si no hay un sustento, un argumento confiable que pueda sustentar tu creencia, necesitas deshacerte de esa creencia. Doy un ejemplo. Si tú crees que a ti no te quieren en tu casa, estoy pensando en una familia de 4 hijos y tú eres, no sé, el tercero, el cuarto, el que sea, el primero, porque no importa. Tiene que ver más con la persona que con la posición que ocupas en la casa. Y tú crees que a ti no te quieren, entonces tú empiezas a hacer tu vida a partir de todas esas creencias. Pero y si te dice tu papá, hijo, sí te queremos, y tú dices, no, no me quieren, o una de dos, o lo estás usando para manipular, para que las personas sigan diciéndote constantemente que sí te quieren y te empiecen a expresar de una y otra manera que sí te quieren, o eres como alguien dijera por ahí, un sol negro alrededor del cual está orbitando toda la familia, porque están muy pendientes de ti, de tu sentimiento, de tu emoción, o eres masoquista. Porque es muy doloroso pertenecer a una familia con la certeza y la convicción de que a ti no te quiere. Es muy doloroso. Entonces es mejor deshacerte de estas creencias y tener creencias que te resulten en beneficio, que te aporten a tu vida, que te den paz, que te den gozo, que te den felicidad. Entonces es un tema de cambiar nuestras creencias, porque nuestras creencias influencian todo lo que somos y todo lo que terminamos haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar a esta transformación? La palabra de Dios en Proverbios 12:2 dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la manera de avanzar es alineándonos, viéndonos como Dios nos ve. Les quiero dar un ejemplo y un ejercicio que hicimos con alguien. Una persona que vino a terapia tenía mucho problema en secundaria y ella juraba que un maestro no la quería, que la odiaba, que la avergonzaba, que la ridiculizaba, que la ponía en mal con sus demás compañeros, y que ella ya no quería estar ahí, y ella le estaba generando un problema con sus papás porque ella quería abandonar la escuela y los papás no consentían en que ella abandonara la escuela, menos porque un maestro no era lindo con ella, ¿no?
Entonces le digo yo a ella que por qué piensa que el maestro no la quiere. Entonces ya me empieza a decir ella el trato, las expresiones, lo que le dice y todo. Entonces le digo, ya platicando más con ella, a ver, cuéntame este evento, cuéntame este otro. Entonces le digo, ¿y ese trato es contigo nada más? Y primero insistía, sí, a los demás los trata diferentes. Pero ya platicando más acerca, a ver, cuéntame esta tarde, cuéntame este día, cuéntame este momento, cuéntame esta situación y todo. Entonces descartó que se tratara de ella solamente. El maestro tenía una manera particular de ser. Entonces le digo yo a ella, entonces ella me dice, a esta persona él sí la quiere mucho. Entonces digo yo, ¿por qué dices que a esa persona sí la quiere mucho? Porque le habla diferente, la trata diferente. Ok, le digo, ¿y cómo se comporta esa otra muchacha con él? Uno, pues esa muchacha es, sí, profesor, quién sabe qué profesor, y que le lleva que una manzana, que esto y que aquello. Y le digo yo a ella, ¿tú podrías llevarle una manzana al profesor? Sí, pero no quiero. A mí también me cae gordo el maestro. Entonces, lo que les quiero platicar es que le lancé un reto y le digo, ¿por qué no imitas el comportamiento de esa muchacha que se siente y se sabe muy querida por el maestro para ver cuál es la reacción del maestro para contigo? Entonces ella empezó a hacer eso y el maestro empezó a tratarle exactamente como trataba a la otra muchacha. Entonces, a veces cuando yo en mi mente me meto, es que no me quieren, y todo lo que yo vea lo voy a estar usando para reafirmar mi creencia de que no me quieren. Pero si yo transformo mi mente, renuevo mi mente, como dice la palabra del Señor, y yo digo, ok, no tiene motivos para no quererme, porque saludo, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Entonces voy a ver el comportamiento de la otra persona, muchas de las veces cambia. Entonces avanzamos hacia la transformación viéndonos exactamente como Dios nos ve. Y la palabra del Señor, bueno, déjenme avanzo aquí. Nuestro concepto acerca de Dios muchas veces está distorsionado. Vamos a empezar por corregir esta creencia. Los estudiosos dicen que aprendemos a ver a Dios como hemos visto a nuestros padres. Y la verdad es que, sin ánimo de ofender a ningún papá, muchos de los papás son ausentes, son distantes, son autoritarios, no todos, ¿ok? Estoy hablando de años atrás. Yo sé que cada día los papás tratan de ser mejores papás y están trabajando en ello y lo logran, y los aplaudo. Pero la verdad es que las historias demuestran que muchos somos los que tenemos un papá autoritario, un papá ausente o un papá pasivo, de esos que parece que nada les altera, un papá abusivo que usa su fuerza, su autoridad y violenta, o un padre que es acusador. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo te fue? ¿Y tienes que esto y esto y eso y aquello? Entonces, en esa gama de experiencias, así es como vemos a Dios. Un padre autoritario al que se le hay que tenerle miedo, un padre ausente que te va creando la convicción de que no eres importante para él. Un padre pasivo que tú lo descubres como que no tiene el poder para tomar las medidas y las decisiones. Un papá abusivo, un papá acusador. Entonces, de cómo hemos vivido en casa, nos vamos haciendo una creencia de cómo es Dios. Pero necesitamos probar a Dios. Dice el texto en la Biblia, gustad y ved que es bueno el Señor. Entonces, necesito yo acercarme a Él y empezar a conocerlo como es Él. Y una manera muy fácil de acercarnos a Dios es a través de su palabra. ¿Qué dice su palabra acerca de Él? ¿Cómo es Él? Un Dios que renueva todos los días su misericordia, un Dios que es lento para la ira, que es grande en misericordia, un Dios que no nos ha dejado solos, que nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo para que camine con cada uno de nosotros. Entonces necesito soltar esas ideas erradas, equivocadas acerca de Dios, e ir metiendo la verdad que establece su palabra. Cuando llego a hablar, a considerar
las ideas equivocadas acerca de mí mismo, puedo ir al Salmo 139, capítulo 139, verso 14 y 17, y dice el salmista: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y mire qué interesante esto. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y solo esta porción de la Escritura basta para que nosotros soltemos todas ideas malas acerca de nosotros mismos, todas ideas equivocadas, de que si soy linda, si no soy linda, si soy capaz, si soy inteligente, si soy apreciada, si soy valorada, si no valgo, si sí valgo. Todo eso lo tendríamos que soltar, porque dice el salmista, formidables. Entonces, es decir, yo soy formidable, soy una obra maravillosa del Dios Todopoderoso. Dios pensó todo lo que tenía que conformarme, que ser parte de mi vida. No solamente lo externo, sino también lo interno, en temas de inteligencia, de habilidades, de dones, de capacidades y de talentos. Entonces, Dios tiene el poder de restaurar lo que se ha corrompido, pero nosotros de cierto modo también, porque si la autoestima es el autorretrato que yo hago de la información que me dan alrededor mío en mis primeros 5 años de vida, pero a lo largo de la vida voy topando con otras personas que me están dando otro tipo de información, y yo puedo empezar a modificar mi propia autopercepción, mi propio autorretrato, mi propia autoimagen, mi propia autoestima. Entonces, quedarte con el mismo retratito de toda la vida no es correcto, no es sano, no ayuda absolutamente a nadie. Entonces, cuando nosotros caemos en este comportamiento, en esta enfermedad de la codependencia, estamos esperando que los otros parchen nuestra autoimagen, que los otros sanen nuestra autoestima. Entonces, por eso a veces es bien doloroso, porque te topas con una persona y dices, pero ¿cómo vives con esta persona si te trata así, así, así? Y dices, sí, pero a veces me sube hasta el cielo. O sea, dice que soy valiosísima, dice que soy importante, dice que esto y que lo otro y que aquello. Ok, entonces pagas un alto precio por esas migajas de amor, por esos parches. Cuando tú no necesitas parches para tu autorretrato, tú en el nombre de Dios tienes personas, tienes poder, tienes autoridad, tienes inteligencia para empezar a definirte, a redefinirte de otra manera, a identificarte de otra manera, a empezar a trabajar ya no necesariamente con los otros datos de otras personas, aunque sí, porque siempre siguen siendo importantes los datos de otros, pero sobre todo tú misma o tú mismo, que vas creciendo y que vas comprobando que sí eres hábil, que sí lograste algo, porque venimos de vidas donde se nos dijo, tú no vas a lograr nada en tu vida, y de repente ya tienes una moto y dices, wow, si puedo una moto, voy a poder un carro, ¿no? Si pude vender esta caja de chicles, voy a poder emprender más adelante. Entonces podemos y debemos ir modificando ese retrato, no tiene por qué quedarse estático. Porque si nosotros no sanamos nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos, no vamos a corregir nuestro comportamiento y no vamos a poder evitar caer en esta trampa o en esta manera de relacionarnos que es nociva, tóxica, podrían decir algunos, que se llama la codependencia. Porque nuestra vergüenza de ese autorretrato, nuestra vergüenza, porque ahí se nos dijo todos los no, de lo que no éramos capaces, de lo que no podríamos, de esto y de aquello, queremos que otra persona lo sane, lo cubra, y se vuelve realmente totalmente complicado e imposible. Entonces Dios tiene la capacidad de lo que se corrompió, tomarlo en su mano y restaurarlo, hacerlo de una manera nueva y diferente. Entonces, no sé cuál sea tu historia de vida,
Pero en mi caso, yo me cansé de ir por esa ruta que me había trazado mi autoestima, por la vergüenza de circunstancias alrededor de mi vida, por orfandad, por pobreza, por limitación de recursos y de posibilidades y cosas así. Pero Dios llegó a mi vida y cubrió la orfandad, cubrió la falta de recursos, cubrió la falta de posibilidades. No sé, el Señor ha venido sanando mi vida. Así que te quiero dar, por cierto, Dios te quiere dar una oportunidad. Si tú todavía no conoces a Jesús, que tiene la capacidad de tomar lo roto y hacerlo toda una obra de arte, pues te quiero dar la invitación para que pruebes a Jesús. Gustad y ved que es bueno Dios. Prueba y ve que Dios es bueno y que Él puede ayudarte con el autoestima. Entonces, amigos y amigas, tenemos en esta semana una tarea importante que realizar. La autoestima es el autorretrato. ¿Cómo te percibiste? En base a los datos que otras personas te fueron dando. Ellos te dieron datos a partir de sus propias creencias y no todas eran verdades y no todas eran exactas. Algunas creencias estaban corrompidas, algunas creencias estaban viciadas. ¿Por qué? Porque personas a nuestro alrededor no necesariamente gozaban de toda la salud emocional y espiritual para darnos una verdad a la hora de ofrecernos una información acerca de nosotros mismos. Entonces, alguien dañado, pues solamente termina dañando a otra persona. Pero la tarea es, si yo les dejaría que hagan este ejercicio, búsquense una fotografía de ustedes cuando tenían 5 años, contesten algunas preguntas viendo esa fotografía. Por ejemplo, una de ellas sería: ¿qué te hacía feliz? ¿Qué disfrutabas en ese momento cuando tenías 5 años? ¿Cómo te decían? ¿Qué características te definían en ese momento como personita de 5 años? ¿Qué te daba miedo? ¿Qué peligros estaban alrededor de tu vida? Y empieza a analizar, a recordarte, a remontarte a ese momento y recordar porque ahí va a salir el autorretrato que tú hiciste. Y entonces desde ahí empieza a corregir creencias equivocadas que hayas desarrollado acerca de ti, acerca de los demás y por supuesto acerca de Dios. Y eso no es otra cosa más que hacer un nuevo retrato de ti misma. Entonces, cuando la autoestima está mal, está baja, está descuidada, está atrofiada, hay mucho dolor, hay mucho drama, hay mucho conflicto, hay mucha pena. Entonces yo te animaría a que renueves tu autorretrato. No tienes que quedarte de la misma manera. Y habrá personas que me digan: sabes, yo no puedo renovar porque a lo largo de la vida todo lo que he vivido es simplemente una reafirmación o una confirmación de lo que me dijeron en el pasado. Pero sabes que sí lo puedes hacer. Si tú vas al Salmo 139, verso 14 al 17, donde te comento ahí que Dios dice que Él te creó y que te hizo bien. Entonces necesitas alinearte a las verdades de Dios y empezar a hacer un dibujo nuevo. Algunos tendrán que cambiar de amistades, algunos tendrán que cambiar de qué escuchas, qué te está nutriendo, con quién estás conectando, porque hay cosas que sí ciertamente nos hacen estar atados a aquellas historias, a aquellos momentos, a esa autoestima que no te deja ir a ningún lado. Entonces necesitas soltar, hacer una imagen, un autoimagen, un dibujo de una manera diferente, y puede ser hasta proyectivo, que no sea tu realidad en este momento, pero que sea algo que tú quieras. Por ejemplo, que ahorita no eres la persona más sociable, pero tú quieres ser sociable. Yo quiero ser sociable, soy sociable, y entonces empieza a buscar recursos y herramientas de cómo puedes hacer para ser sociable. Es tan simple como voltear a ver a personas que tú admiras, que tú inspiras, que son sociables, y aprender ciertos comportamientos o conductas de ellos. O si se trata de quiero ser una persona
profesionalmente exitosa, por ejemplo, pues tenemos modelos a los cuales podemos imitar y el máximo modelo entre todo esto pues está nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo mucho porque a las personas no se les escapa a nadie y ni siquiera se les escapó Jesucristo. En algún momento los evangelios registran que alguien le dijo, pero ¿de Jerusalén puede venir algo bueno? O sea, como que Jesús, siendo hombre aquí en la tierra, podía haber hecho una autoimagen de él mala, porque no se esperaba que hubiera nada nuevo, nada bueno en Jerusalén. Y como Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero no todos creyeron esa historia, alguien diría ese cuento. Algunos creían que él era hijo de fornicación y se lo decían. Pero si este es hijo de fornicación, o sea, ¿qué tiene que andarnos diciendo? Y Jesús, amados hermanos, no se quedó haciendo una autoimagen de sí mismo, de las mentiras o de las creencias corrompidas que las demás personas le ofrecieron, sino que él siempre se distinguió como hijo de Dios. Y los hijos de Dios nacemos en cualquier lugar. Los hijos de Dios nacemos en cualquier circunstancia, es decir, puede ser resultado de un encuentro de un momento, puede ser resultado de una violación, puede ser resultado de un abuso, puede ser resultado de un incesto, puede ser resultado de una traición, pero todo eso no impide que tú seas un hijo de Dios. Y el que es hijo de Dios tiene un futuro y tiene una esperanza, porque la palabra de Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, yo quiero darte un futuro y quiero darte una esperanza. El autorretrato lo tienes tú, tu autoestima no la tiene nadie más, es autónoma, es tuya, es propia. Entonces es tu responsabilidad borrar lo que tengas que borrar y empezar a poner lo que tengas que poner. Si cosas que están ahí en tu autoimagen, en tu autopercepción, te meten en problemas, te dañan, te generan situaciones dolorosas, cámbialo en el nombre de Jesús. Lo puedes hacer, porque finalmente la autoestima simplemente es un autorretrato que hacemos a partir de la información que nos brindan las demás personas que están a nuestro alrededor. Así que te animo muchísimo a que trabajes y hagas estos ejercicios, y continuamos la semana que entra en la sesión número 7 de este taller. Ya no seas codependiente. El Señor está haciendo cosas en tu vida, yo lo creo. Hasta luego.